Hola y bienvenidos otra vez más. Hoy vamos a customizar esta Abby. Empezamos quitándole el pelo, el maquillaje y como veis para el pelo lo que hice es abrir la cabeza, ya que esta muñeca llevará peluca. Con unos alambres hice unas orejas de elfo que aseguré desde dentro, lo que me vino muy bien tener la cabeza cortada. Y con masilla epoxi moldeé las orejas. Como veis la hice fuera de cámara porque lo que grabé me salía siempre fuera de ángulo, así que lo hice fuera de cámara. Como muchas cosas en este vídeo, no sé por qué, pero hoy he hecho todo fuera de cámara. Una vez secas las lijo para que no haya imperfecciones en las orejas. Antes de pintar la oreja, la unimos la cabeza al cuerpo para que no se estropee la pintura ni se craque en la propia masilla. Pintamos y estaría lista para repintar su cara. Como habéis visto, el concepto de esta muñeca es una elfa oscura, por lo tal su maquillaje es bastante oscuro. Ya iréis viendo que al final cambiamos varias cosas, pero la base del maquillaje va a ser esa, súper oscura. Comienzo con un gris oscuro, no negro, porque si decido al final cambiarlo, que al final no lo cambio, es más fácil borrar un gris que borrar un negro. Aunque quedan residuos también del gris, no quedan tan marcados como los del negro. Como veis, esta primera capa es siempre un pequeño boceto de qué es lo que se va a hacer. Bueno, quitando que le puse directamente los labios negros, van oscuros, ¿me entendéis? Pero al principio es un pequeño boceto para saber dónde van las cosas, cómo van a ser, como tal y cual. Marcamos cejas, ojos, formas, le damos unas pequeñas sombras bases que, como ya he dicho, van a ser bastante oscuras desde el primer momento.
Como habréis podido observar, en esta ocasión no he dejado los ojos blancos, ya que quería que fuesen también sus ojos de un tono gris. Así que la esclera de los ojos no es blanca sino gris. Y siempre termino dándole unos pequeños retoques con acrílicos para que se vean mejor algunos detalles, ya que con los lápices no consigo toda la opacidad que quiero. Y como dije al principio del vídeo, quiero pediros disculpas porque no consigo terminar de encajar bien donde pongo la cámara del móvil para que se vea bien el proceso, así que muchas cosas se van fuera de ángulo. Lo siento, de verdad, estoy todavía trabajando en ello. Espero poder ir mejorando con el tiempo. Le hice estos tatuajes en la cara que en principio no tenía pensado hacer, pero lo veía demasiado simple y no se me... tenía la sensación de que le faltaba algo. Al principio lo estoy marcando aquí con dorado, pero mi intención era pintarlos de color bronce. Aunque luego más adelante cambié de opinión y no me terminaba de convencer cómo quedaba ese color con el resto del maquillaje y el resto de la ropa. Y lo acabé cambiando a un color bronce. Ya veréis que más adelante también su armadura es de ese mismo color.
Y lista, ya estaría terminado su maquillaje. Por desgracia, una de las piernas de su cuerpo original se me partió. Así que la sustituí su cuerpo por de esta custom que hice hace bastante tiempo. Con goma eva hice su armadura. Con un cordón hice los detalles. En principio usaría los brazaletes originales. Este collar y cinturón de Jane Bulittle. Con cuero haría un body y estas botas de Venus pintadas de negro. Además hice esta faldita en color marrón. Aquí podéis ver el resultado. Y su maquillaje completo. Con esta lana negra hice su cabello. Como podréis ver, tiene que ser 100% acrílica. Lo enrollamos en algo para conseguir el largo deseado y luego lo peinamos con un peine de mascotas como el que hemos visto al principio. Para que me sea más fácil de peinar, lo que hago es ponerlo en esta percha y usar 3-4 tiras de lana. Para peinarla uso esta toalla vieja de playa, para no estropear ningún tejido, ni la mesa, ni nada parecido. Una vez todos peinados le pasamos la plancha. Ahora veréis cómo queda el resultado entre uno con la plancha pasada y otro sin pasar.
Aquí para su peinado decidí hacerle los dos lados rapados de la cabeza, por lo que tendría como una especie de cresta, para que nos entendamos. Así que marco primero donde quiero que esté el lado rapado con el lápiz y luego con la lana cortada en pequeños, muy pequeñas, troceadas, muy pequeñas. Ahora veréis cómo lo hago. Luego se lo pego y parece que tiene el pelo rapado, el flocking, como se diría. Ahora poco a poco voy pegando el pelo a la cabeza, directamente a la cabeza de la muñeca, ya que va a quedar permanente siempre este pelo. Poco a poco iré subiendo y en la capa del flequillo la hago mirando al contrario, para cuando le dé la vuelta que se vea una línea perfecta y no se vea la silicona. Aún así, esta muñeca lleva una especie de tupé que enseñaré cómo hacerlo. Con un resto de lana hago una pequeña pelota que le pego justo antes del flequillo, para que nos entendamos. Así al darle la vuelta tendrá el volumen necesario para este tupé. Luego lo amarro con un hilo, ya que es más resistente y aguantará más tiempo, y su peinado estaría completo. Como veréis, también le hice unas pequeñas trenzas delante, a las cuales le puse unas cuentas que veréis en el resultado final. Y aquí está el resultado final.